para entender un poco lo que puede pasar en sistemas alcalinos, vamos a estudiar el caso del carbonato de sodio. El carbonato de sodio, por provenir en realidad de un ácido que es el ácido carbónico, que genera el bicarbonato y luego el carbonato, termina siendo una base conjugada fuerte. Porque su par conjugado es el bicarbonato, que puede actuar de alguna manera, entre comillas, como un ácido débil. Muy bien, entonces, ¿qué equilibrios tenemos en juego? El carbonato está en equilibrio con el bicarbonato. El carbonato va a tomar un protón del agua para generar hidroxilos y el ácido conjugado, que sería el bicarbonato. Ese equilibrio tiene una constante de basicidad que es igual a Kw sobre la constante del bicarbonato funcionando como ácido. El pKb es de 368. Es una base, el carbonato actúa como una base fuerte. El bicarbonato, en cambio, puede también tomar un protón del agua para generar ácido carbónico e hidroxilos. La basicidad del bicarbonato es muy inferior a la basicidad que presenta el carbonato. Muy bien. Los equilibrios también los puedo plantear en función del ácido carbónico, ¿sí? Y del bicarbonato. Cómo el ácido carbónico funciona como donador de protón y cómo el bicarbonato funciona como donador de protón con estas pK, ¿sí? Recuerden que el P de cualquier cosa el P es el operador menos logaritmo, ¿sí? Entonces, una constante de acidez, el P de una constante de acidez es el menos logaritmo de la constante de acidez. Muy bien. Supongamos que estamos frente a una valoración de carbonato de sodio 0,1 molar contra ácido clorhídrico 0,1 molar. Bien, muy bien. Bien, planteemos para saber el pH el pH inicial, porque el volumen que hemos agregado es nulo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Calculo normalmente la concentración de hidroxilos con la aproximación correspondiente. Si yo hago el planteo del equilibrio, voy a llegar a la conclusión que hidroxilos va a ser igual a la raíz de la concentración analítica de carbonatos por la constante de basicidad, y eso me va a dar un valor en hidroxilos, que puedo calcular un pOH, pero yo sé que pOH más pH es igual a 14, ¿sí? Entonces puedo, teniendo el pOH, saber el pH, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa cuando agregue 25 mililitros de clorhídrico. Cuando he agregado 25 mililitros, en realidad estoy convirtiendo
más o menos la mitad del carbonato que tengo en bicarbonato. Entonces, el pH es fácil de calcular. Yo puedo tener la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el medio alcalino, donde el pH es menos logaritmo de la concentración analítica de carbonato sobre la concentración analítica de bicarbonato, que en realidad las puedo transformar de modo aproximado en las concentraciones de equilibrio, más el pKb1, porque estamos hablando del equilibrio en juego, que es este equilibrio acá, que tiene Kb1, ¿sí? Entonces, si yo considero que estas concentraciones son iguales, porque he titulado, digamos, en milimoles, la mitad del carbonato ha pasado a bicarbonato, estas concentraciones son iguales, por ende, el pOH va a ser 368, que es igual al pKb, y de ahí calculo el pH, que va a ser 1037. Bien, entonces, recuerden que acá tengo que neutralizar carbonato, bicarbonato y bicarbonato ácido carbónico. Es decir, si tengo 50 mililitros de 0,1 molar, en realidad tengo el doble de equivalentes de básicos que ácidos. Es decir, cuando yo agregue 50 mililitros de clorhídrico, solamente habré transformado todo el carbonato en bicarbonato. Pero me faltará agregar otros 50 mililitros de clorhídrico para compensar y llevar todo el bicarbonato a ácido carbónico. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo agregué 50 mililitros de clorhídrico, tengo la especie principal y primordial es el bicarbonato. Transformé todo el carbonato en bicarbonato. El bicarbonato como tal, en equilibrio, se puede comportar como un anfolito, es decir, puede ser una base, como en esta reacción de acá, o puede ser un ácido como en esta reacción de acá. Entonces, al hablarse de un anfolito, yo en teoría ya, o lo pueden buscar, había hecho un desarrollo respecto del pH para la solución acuosa de un anfolito, de tal modo que el pH va a ser igual al pK del equilibrio 1 más el pK del equilibrio 2 dividido 2. Esa es la conclusión en un desarrollo que está en teoría, de tal modo que podemos averiguar el pH para una solución de anfolito, que es 834. Ese pH va a ser el pH para el primer punto de equivalencia, es decir, el primer salto en la curva. Después lo vamos a ver. El salto en donde, claro, he pasado todo el carbonato a bicarbonato y voy a tener el primer salto de pH. A ver cómo vamos. ¿Va comprendiendo? Bueno. Ahora, es decir, a ver si podemos ver la curva. Vamos a ir a la curva. Fíjense, en la primera etapa, que es esta que nosotros calculamos el pH para el carbonato solo, sin agregado de clorhídrico, calculamos acá el pH de este buffer, ¿sí? Calculamos el pH de este buffer.
y llegamos neutralizando todo el bicarbonato, el carbonato a bicarbonato, a este punto donde tenemos el primer punto de equivalencia, que ahí lo calculamos con la ecuación de Lanfoli. ¿Mm? Bien. Entonces, estamos acá, en este punto de la curva en este momento. Avanzamos. Uy, salté de nuevo. Acá estamos. Agregamos 75 mililitros, entonces, de clorhídrico, y ahora estamos transformando la mitad del bicarbonato en ácido carbónico. Entonces estamos en presencia de otro buffer, estamos en presencia de otro buffer integrado por ácido carbónico y bicarbonato. Como esas concentraciones son iguales, tengo la misma cantidad en milimoles de ácido carbónico que de bicarbonato, tenemos de algún modo este pH correspondiente al buffer. ¿Mm? Para el segundo punto de equivalencia tenemos de alguna manera solo ácido carbónico. Todo está transformado en ácido carbónico y vamos a calcular la concentración del ácido carbónico presente por efecto de la dilución, porque teníamos 50 mililitros más 100 de clorhídrico que hemos agregado, y podemos calcular el pH con la ecuación del ácido débil simplificada. Ese es el pH final en esta titulación. Bueno, a ver, esperen un minutito que voy a buscar un... Hola, bueno, seguimos. La, la situación entonces de la curva de titulación está más o menos resuelta. Hay una irregularidad, ¿no? Porque en algún momento puede desprenderse algo de dióxido de carbono. ¿Mm? ¿Por qué? Porque
En realidad el ácido carbónico es una solución de dióxido de carbono en agua y su solubilidad está regida por la ley de Henry. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, acá también, como en otras curvas, tenemos varios saltos. Y esos saltos pueden ser tomados por algún indicador, porque yo puedo titular con un indicador u otro según la necesidad de, o sea, hacer la valoración hasta el primer salto o teniendo en cuenta el segundo salto. En este caso, el segundo salto va a estar a pH ácido, por ejemplo, el naranja de metilo, sería adecuado para tomar el segundo salto. Y algún otro indicador de pH más alcalino, como podría ser fenostaleína, que podría tomar el salto de pH alcalino. Bien. Bueno, esta es la curva de titulación que recién estábamos estudiando. Entonces acá arriba podemos tomar con fenolftaleína este primer punto de equivalencia y acá abajo podría ser naranja de metilo. Entonces, claro, en el caso del carbonato, la presencia de dos saltos que van a tener el mismo gasto. ¿Por qué? Porque yo titulo la cantidad de clorhídrico necesaria para llevar carbonato a bicarbonato es la misma que para llevar bicarbonato a ácido carbónico. Muy bien. Fíjense que se van a generar distintas curvas de valoración de acuerdo a qué sustancias alcalinas estén presentes. Acá, por ejemplo, la curva A, solo carbonato de sodio, ya la vimos. Dos saltos y los gastos de volumen son iguales. Para el caso de bicarbonato de sodio tendremos un solo salto, de bicarbonato a ácido carbónico. Para el caso de una mezcla de carbonato y bicarbonato, vamos a tener un salto con un gasto de volumen menor para carbonato a bicarbonato y de bicarbonato a ácido carbónico vamos a tener un gasto de volumen mayor porque hay presencia de bicarbonato mezclado, ¿no es cierto? Estas son las curvas presentes que pueden aparecer o presentársenos en el caso de sustancias alcalinas solas o mezclas. Eh, bien, acá se usa para titular un indicador de pH alcalino, que puede ser la fenolftaleína propiamente, y algún otro indicador como el verde de bromocresol para la zona de pH ácido. Si titulo hidróxido, ¿qué pasa? Bueno, el volumen a la fenolftaleína o el verde de bromocresol es el mismo, el gasto. Si titulo bicarbonatos solo, no voy a tener un salto a pH alcalino, entonces solo voy a ver un consumo en el caso de
el indicador de pH a pH ácido. Para el carbonato de sodio, ya lo vimos, dos saltos y este volumen de gasto total será la mitad de ese gasto total es igual a este volumen de gasto con el indicador a pH alcalino. Esta es la curva para la mezcla carbonato de sodio hidróxido, donde lo que vemos es un aumento del gasto de volumen en la zona de pH alcalino, porque acá se suman los carbonatos y el hidróxido titular, en esa zona de pH, de gasto de pH alto. Y acá tenemos un gasto más pequeño que es de bicarbonato a ácido carbónico. En el caso de la mezcla bicarbonato-carbonato tenemos un salto con menos consumo de volumen a pH alcalino, que es de carbonatos a bicarbonato. Acá tenemos los bicarbonatos que vienen del carbonato más el bicarbonato de sodio presente en el gasto total. Sumado, ¿sí? Entonces, siguiendo este juego de relaciones de volumen, de gasto, entre a la fenolftaleína o el verde de bromocresol, y haciendo estas relaciones, yo puedo de alguna manera tener una idea de qué tipo de mezcla alcalina estoy tratando. Entonces, tenemos aquí el primer caso para dióxido de sodio, el segundo que tenemos para el carbonato, después aparecen las mezclas, la mezcla hidróxido carbonato, donde vemos que, fíjense el tema de los consumos acá, que nos va a dar una pista en este desarrollo de cómo es esta relación, tema de los volúmenes gastados, para un poco saber si estoy ante la presencia de una mezcla hidróxido carbonato o una mezcla bicarbonato-carbonato. Bien, eso lo hemos visto y sale de alguna manera de los gráficos que hemos estado analizando. Es decir, ¿qué equilibrios estoy computando en la neutralización? Aquí en el caso de la mezcla carbonato-bicarbonato, al principio la fenolftaleína interviene en acá tengo que titular el hidróxido del hidróxido de sodio y el carbonato a bicarbonato. Entonces se va a constituir el volumen de la fenolftaleína. Y después para ver la titulación del bicarbonato voy a tener que hacer el volumen de titulación total menos el de fenolftaleína para poder evaluar ahí la valoración de los bicarbonatos. Entonces de acá más o menos salen esas relaciones. Y de los gráficos que vimos. Bueno, no sé, ¿quieren preguntarme algo? Yo ya con esto cierro el bloque de lo que es titulaciones
ácido base, así que bueno, si quieren preguntarme algo, lo que sea de ácido base, pregúntenme, o si quieren que aclare algo, díganme. Bueno, bueno, bien, bien. Bueno, bueno. Cualquier cosa, estoy a disposición y nada. Si no, me escriben un correo electrónico, lo que sea, y hacemos alguna otra reunión o repaso, lo que sea. El sábado tenemos el parcial, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Este, ahí estamos por acordar la modalidad y todo eso, así que bueno, seguramente se va a informar por el WhatsApp, que es lo más ágil, así que bueno, con tranquilidad lo vamos viendo. Bueno, quedo a disposición por cualquier inquietud. Eh, bueno, nos vemos, ¿eh? Chao, chao, nos vemos.